ascenso al corazón de la oscuridad, un viaje a través de los campos de batalla empapados de sangre y los sombríos castillos de la Valaquia medieval, un recorrido por los rincones más oscuros de la historia. Es una historia que te atrapará desde el primer escalofriante susurro hasta el último y perturbador eco, una leyenda que perdura, un legado forjado en sangre. Vlad III nació en el invierno de 1431, en una época de grandes cambios y conflictos en Europa del Este, en la ciudad fortaleza de Sighisoara, Transilvania, una región conocida por sus imponentes castillos y su turbulenta historia. Su padre, Vlad II, era un noble y miembro de la Orden del Dragón, una orden caballeresca fundada para proteger la cristiandad. Esta orden estaba dedicada a defender la cristiandad contra el Imperio Otomano, que en ese momento estaba en plena expansión. Este linaje noble moldearía profundamente el destino del joven Vlad, quien crecería bajo la sombra de grandes expectativas y responsabilidades. La casa de los Draculesti, a la que pertenecía Vlad, estaba envuelta en una lucha constante por el poder en el Principado de Valaquia, una región estratégica, atrapada entre las ambiciones de Hungría y el creciente poder del Imperio Otomano. Valaquia era una tierra en constante agitación y conflicto. La temprana vida de Vlad estuvo marcada por esta inestabilidad, lo que forjó en él una personalidad resiliente y determinada. Esta inestabilidad también cultivó en él una crueldad que se convertiría en uno de sus sellos distintivos, temido por amigos y enemigos por igual. Su padre, Vlad II, conocido como Vlad Drácul o Vlad el Dragón, inculcó en su hijo la importancia de la destreza militar y las maniobras políticas, esenciales para sobrevivir en un mundo tan peligroso. El joven Vlad aprendió las artes de la guerra y la diplomacia desde una edad temprana, habilidades que más tarde utilizaría con una eficiencia letal en sus campañas. Estas habilidades no solo le permitieron sobrevivir, sino también prosperar en un entorno lleno de traiciones y conflictos. Sin embargo, estas lecciones tuvieron un precio oscuro, ya que Vlad presenció de primera mano la brutalidad y la traición que impregnaban la política de la época, moldeando su carácter de manera irrevocable. Estas experiencias tempranas no solo definieron su liderazgo, sino que también lo convirtieron en una figura legendaria, tanto temida como admirada en la historia de Europa del Este. A su despiadado enfoque del liderazgo. Sección 4. Vlad el Empalador, reino de terror y resistencia. El reinado de Vlad como voivoda de Valaquia estuvo marcado por constantes conflictos. Se enfrentó a amenazas internas de familias boyardas rivales, que desafiaban su autoridad, y a la presión externa de los otomanos, que veían a Valaquia como un trampolín hacia el corazón de Europa. Para sobrevivir, Vlad necesitaba ser astuto, despiadado y completamente sin piedad. La brutalidad de Vlad era legendaria. Empleó el empalamiento como su método característico de ejecución, un espectáculo espantoso destinado a infundir miedo y obediencia. Miles encontraron su fin en estacas afiladas, sus cuerpos dejados a pudrirse como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Esto le valió el escalofriante apodo de Vlad el Empalador, un nombre que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia. Sin embargo, la crueldad de Vlad no se debía únicamente al sadismo. Era una estrategia calculada para mantener el orden en una época caótica. Al infundir miedo en sus enemigos, pretendía disuadir la rebelión y asegurar su precario control del poder.
Era un estratega astuto, un maestro de la guerra psicológica que entendía que el terror podía ser un arma más potente que cualquier espada. Sección 5. El bosque de los empalados, brutalidad y estrategia. La imagen del bosque de los empalados de Vlad es quizás el aspecto más perdurable y horripilante de su reinado. Este bosque macabro no solo era una muestra de su crueldad, sino también una táctica de intimidación. En 1462, después de derrotar a un ejército invasor otomano, Vlad supuestamente ordenó el empalamiento de decenas de miles de prisioneros. Esta acción no solo buscaba eliminar a sus enemigos, sino también enviar un mensaje claro y aterrador. La visión de este macabro bosque, con sus víctimas silenciosas y en descomposición, sirvió como una severa advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Era una táctica de terror que buscaba desmoralizar a sus enemigos y consolidar su poder. El uso del empalamiento por parte de Vlad no era simplemente una forma de castigo, era un acto calculado de guerra psicológica. Cada estaca levantada era un recordatorio de su despiadada determinación. La muerte lenta y agonizante que infligía infundía terror en sus enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Este método brutal aseguraba que su reputación de crueldad se extendiera rápidamente. Era una demostración pública de su poder, un escalofriante recordatorio de las consecuencias del desafío. Vlad sabía que el miedo era una herramienta poderosa para mantener el control. Sin embargo, el reinado de Vlad no se definió únicamente por la violencia. Aunque su crueldad es lo más recordado, también tenía una visión para su principado. También fue un administrador capaz que implementó reformas destinadas a fortalecer la economía y la infraestructura de Valaquia. Sus esfuerzos por mejorar su tierra eran tan intensos como sus métodos de castigo. Buscó frenar la corrupción entre los boyardos, mejorar el comercio y establecer la ley y el orden en su reino. Estas reformas eran esenciales para la estabilidad y prosperidad de su territorio. Sus métodos a menudo eran brutales, pero sus objetivos estaban arraigados en el deseo de fortalecer su principado. Vlad el Empalador, aunque temido, también fue un líder con una visión clara para su nación.